Buenos días a todos, tanto a los presentes como a los que nos siguen por el sistema de streaming. Por iniciativa de la Junta de Gobierno y del Grupo de Colegiados de Honor, a los cuales hay que felicitar, vamos a hacer lectura a unas cuantas páginas de la segunda parte de Quijote para celebrar en el cuarto centenario y como homenaje la conmemoración de la publicación de la segunda parte del Quijote. Me gustaría empezar con el consejo que el propio Cervantes realiza respecto a su Quijote. Manoséenlo, si acaso niños, en ediciones abreviadas. Léanlo mozos en trance de llegar a veinteañeros. Entiéndanlo personas adultas según la capacidad de cada uno. Y celébrenlo todos en la melancolía de la vejez, que también es la de Don Quijote cuando el mundo se nos extingue. Pues siguiendo estos consejos y después de haber dado las gracias a las personas que han tenido esta iniciativa, sobre todo a merced de Dubois, doy lectura a la primera parte del capítulo primero de la segunda parte del Quijote. De lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. Cuenta Cide Hamete Benengeli, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortables y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala ventura. Las cuales dijeron que así lo hacían, y lo harían con la voluntad y cuidado posibles, porque echaban de ver que su señor, por momentos, iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta grande como puntual historia, en su último capítulo. Y así determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviese, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería, por no ponerle a peligro de descoser los de la herida que tan tiernos estaban. Visitáronle, en fin, y hallaron sentado en la cama, vestido una almilla de bayeta verde, con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron del muy bien recibidos. Preguntáronle por su salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muy elegantes palabras. Y en el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llaman razón de Estado y modos de gobierno. Enmendaban este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno o un solón flamante, y de tal manera renovaron la república que no pareció sino que la habían puesto en una fragua y sacado otra de la que pusieron. Y habló Don Quijote con tanta discreción y en todas las materias que se tocaron, que los dos examinadores creyeron indubitadamente que estaba del todo y bueno y en su entero juicio. Doy el paso a don Fernando Carratalá para continuar la lectura. Muchas gracias. Halláronse presentes a la plática la sobrina y ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento. Pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosa de caballerías, quiso hacer de todo en todo experiencia si la sanidad de Don Quijote era falsa o verdadera, y así de lance en lance vino a contar algunas nuevas que habían venido a la corte, y entre otras dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio, ni a dónde había de descargar tan gran nublado. Y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y su majestad había hecho proveer las cosas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió Don Quijote: su majestad ha hecho como prudentísimo guerrero en proveer sus estados con tiempo,
porque no le halle desapercibido el enemigo. Pero si se tomara mi consejo, aconsejárale yo que usara de una prevención, de la cual su majestad, la hora de agora, debe estar muy ajeno de pensar en ella. Apenas oyó esto el cura, cuando dijo entre sí: Dios te tenga de su mano, pobre Don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad. Mas el barbero, que ya había dado en el mismo pensamiento que el cura, preguntó a Don Quijote cuál era en la advertencia de la prevención que decía era bien se hiciese. Quizá podría ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advenimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes. El mío, señor rapador, dijo Don Quijote, no será impertinente, sino perteneciente. No lo digo por tanto, replicó el barbero, sino porque tiene mostrado la experiencia que todos o los más arbitrios que se dan a su majestad o son imposibles o disparatados o en daño del rey o del reino. Pues el mío, respondió Don Quijote, ni es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que puede caber en pensamiento de arbitrante alguno. Y tarda en decirle vuesa merced, señor Don Quijote, dijo el cura. No quería, dijo Don Quijote, que le dijese yo aquí agora y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo. Por mí, dijo el barbero, doy palabra para que aquí, para delante de Dios, de no decir lo que vuestra merced dijere a rey, ni a roque, ni a hombre terrenal, juramento que aprendí del romance del cura, que en el prefacio avisó al rey del ladrón que le había robado las 100 doblas y la mula la andariega. No sé historia, dijo Don Quijote, pero sé que es bueno ese juramento, en fe de que sé que es hombre de bien el señor barbero. Cuando no lo fuera, dijo el cura, yo le abono y salgo por él, que en este caso no hablará más que un mudo, so pena de pagar lo juzgado y sentenciado. Y a vuesa merced, ¿quién le fía, señor cura? Dijo Don Quijote. Mi profesión, respondió el cura, que es de guardar secreto. Cuerpo de tal, dijo a esta sazón Don Quijote, hay más sino mandar su majestad por público pregón, que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos, que sólo bastase a destruir toda la potestad del turco. Esténme vuestras mercedes atentos y vayan conmigo. Por ventura es cosa nueva deshacer un solo caballero andante un ejército de 200 hombres, como si todos juntos tuvieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique. Si no, díganme, ¿cuántas historias están llenas de estas maravillas? Había en hora mala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso Don Belianís o alguno de los innumerables linaje de Amadís de Gaula, que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a fe que no le arrendara la ganancia. Pero Dios mirará por su pueblo y deparará alguno que si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no le será inferior en el ánimo. Y Dios me entiende y no digo más. Ay, dijo a este punto la sobrina, que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante. A lo que Don Quijote dijo, caballero andante de morir, y baje o suba el turco cuando él quisiere y cuan poderosamente pudiere. Que otra vez digo que Dios me entiende. Muchas gracias. Me tengo que ir a clase, no puedo continuar leyendo. El Quijote es hermoso, pero es muy largo, con lo cual vamos a saltarnos algún capítulo. Hemos destacado algunos sobresalientes que espero que les resulten atractivos. Si no, es imposible que cubramos toda la obra en una mañana. Así que vamos a ir al capítulo 3, de la mano de Nieves Fenoy y de Carmen Guinda. Querida Nieves, tienes la palabra. Gracias. Del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Pensativo además quedó Don Quijote, esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho,
y no se le podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada de sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduviese en estampa sus altas caballerías. Con todo esto, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamiento, los habrá dado a la estampa. Sí, amigo, para engrandecerlas y levantarlas hasta las más señaladas del caballero andante. Sí, enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles de que algún vil escudero se hubiese escrito. Puesto, decía entre sí, que nunca hazañas de escuderos se escribieron, y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandilocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóse pensar que su autor era moro, según aquel gran nombre de Cide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelacadores, falsarios y quimeristas. Temíase no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad y de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre había guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos. Y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió con mucha cortesía. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no de muy grande cuerpo, muy gran socarrón, color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carril redondo, de nariz chata, de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote, poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole: «Deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las 4 primeras, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aún habrá, en toda la redondez de la tierra. Bien hay a Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestra grandeza dejó escritas, y recién hay el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes». Hízole levantar Don Quijote y le dijo: «De esa manera, ¿verdad es que hay historia mía y no fue moro y sabio el que la compuso?» «Es tan verdad, señor», dijo Sansón, «que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso. Y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes. Y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga». Una de esas cosas, dijo a esta razón Don Quijote, que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente, es verse viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque siendo al contrario, ninguna muerte se le igualara. «Si por buena fama y si por buen nombre va», dijo el bachiller, «solo vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuestra merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades
y el sufrimiento, así en las desgracias como en las heridas. La honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuestra merced y de mi señora doña Dulcinea del Toboso. Nunca, dijo a este punto Sancho Panza, he oído llamar de condón a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso. Y ya en esto anda errada la historia. No es objeción de importancia esa, respondió Carrasco. No, por cierto, respondió don Quijote. Pero dígame vuestra merced, señor bachiller, ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia? En esto, respondió el bachiller, hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos. Unos se atienen a la aventura de los molinos, molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron briareos y gigantes. Otros a la de los batanes. A la descripción de los dos ejércitos que después parecieron ser dos manadas de carneros. Aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia. Uno dice a que toda se aventaja la de la libertad de los galeotes. Otro, que ninguno se iguala a la de los dos gigantes benitos con la pendencia del valeroso vizcaíno. Dígame, señor bachiller, dijo a esta razón Sancho, ¿entra ahí la aventura de los yangüeses cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo? No se le quedó nada, respondió Sansón, al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta yo no hice cabriolas, respondió Sancho. En el aire sí, y aún más de las que yo quisiera. A lo que yo imagino, dijo don Quijote, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo esto, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que se holgaran que las hubiere olvidado a los autores de ella ninguno de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron a don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia, dijo Sancho. También pudieran callarlos por equidad, dijo don Quijote, pues las acciones que a mí ni mudan ni alteran la verdad de la historia, no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio lo pinta, ni tan prudente Ulises como lo describe Homero. Así es, replicó Sansón, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro, dijo Sancho, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos, porque nunca su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me la tomasen a mí del todo el cuerpo. Pero no hay de qué maravillarme, pues como dice el mismo señor mío, del dolor de cabeza han de participar sus miembros. Carmen Guinda va a seguir con el capítulo 3. Socarrón sois, Sancho, respondió don Quijote. A fe que nos falta memoria cuando vos queréis tenerla. Cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado, dijo Sancho, no lo consentirán los cardenales, que aún se están frescos en las costillas. Callad, Sancho, dijo don Quijote, y no interrumpéis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante y en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. Y de mí, dijo Sancho, que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella. Personajes, que no personajes, Sancho amigo, dijo Sansón. ¿Otro reprochador de voquibles tenemos? Dijo Sancho. Pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala me la de Dios, Sancho, respondió el bachiller,
si no sois vos la segunda persona de la historia, y que hay tal que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella, puesto que también hay quien diga que anduvisteis demasiadamente crédulo en creer que podría ser verdad el gobierno de aquella ínsula, ofrecida por el señor Don Quijote que está presente. Aún hay sol en las bardas, dijo Don Quijote, y mientras más fuere entrando en edad Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está agora. Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere no le faltarán a Sancho 1000 islas que gobernar, cuanto más una. Gobernador he visto por ahí, dijo Sancho, que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato, y con todo eso los llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, le explicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, que los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo, dijo Sancho, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero, dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me eche a las partes donde más de mí se sirva. Digo, señor Bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí, de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan. Que a fe de buen escudero que se hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo, como yo lo soy, que me habían de oír hasta los sordos. Eso fuera hacer milagros, respondió Sansón. Milagros o no milagros, dijo Sancho. Cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a troche y moche lo primero que le viene al magín. Una de las tachas que ponen a la tal historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced del señor Don Quijote. Yo apostaré, replicó Sancho, que ha mezclado el hideperro berzas con capachos. Ahora digo, dijo Don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador que, a tiento y sin ningún discurso, se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, aquel pintor de Úbeda, el cual, preguntándole qué pintaba, respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas escribiese junto a él, este es gallo. Y así debe de ser mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, explicó Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillera y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen ahí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los pajes, que no hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos le toman, si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento hasta ahora que se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. A escribir de otra suerte, dijo Don Quijote, no fuera a escribir verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Y no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos. Sin duda se debió de atener al refrán de paja y de heno, etc. Pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos, pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que pueden hacer todas las obras del tostado. En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean,
Es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios. La más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios en cuanto a verdad. Pero no obstante eso, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fueran buñuelos. No hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tenga algo bueno. No hay duda en eso, replicó Don Quijote. Pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos, en dándolos a la estampa, la perdieron del todo o la menoscabaron en algo. La causa de eso es, dijo Sansón, que como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas, y tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Los hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre o las demás veces, son envidiados de aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos, sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. Eso es de maravillar, dijo Don Quijote, porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y son buenísimos para conocer las faltas o sobras de los que predican. Todo es así, señor Don Quijote, dijo Carrasco, pero quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos, sin atenerse a los átomos del sol clarísimo de la obra de que murmuran, que si aliquando bonus dormitatum erus, consideren lo mucho que estuvo despierto, por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese, y quizá podría ser lo que a ellos les parece mal, fuesen lunares, que a las veces acrecienta la hermosura del rostro que los tiene, y así, digo yo, que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeren. El que de mí trata, dijo Don Quijote, a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como de escultor un infinitus est numerus, infinitos son los que han gustado de la tal historia, y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y solo se infiere en lo escrito de lo escrito que se le hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento, sin haber parecido. También dicen que se olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos 100 escudos que halló en la maleta de Sierra Morena, que nunca más los nombra, y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos o en qué se los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra. Sancho respondió: yo, señor Sanchón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos, que me ha tomado un desmayo de estómago que si no lo reparo con 2 tragos de lo añejo me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo, mi oíslo me aguarda. En acabando de comer daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de la pérdida del jumento como del gasto de los 100 escudos. Y sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite, quedóse, añadióse al ordinario un par de pichones, tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor Carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada. Bien. Nada. Puntos suspensivos, y ahora pasamos al capítulo 5 y tenemos 3 minutos para cada, perdón, al capítulo 4, a cargo de Teresa Sancho de Sopranis, que tiene 3 minutos. Adelante, Teresa. Yo te voy marcando los tiempos. Da igual. Donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de sus dudas y preguntas con otros sucesos dignos de saberse y de contarse. Volvió Sancho a casa de Don Quijote y viendo al pasado razonamiento dijo: a lo que el señor Sansón dijo que deseaba saber quién
o cómo, o cuándo se me hurtó el jumento, respondiendo digo que la noche misma que huyendo de la Santa Hermandad nos entramos en Sierra Morena, después de la aventura sin ventura de los galeotes y la del difunto que llevaban a Segovia, mi señor y yo nos metimos entre una espesura, a donde mi señor, arrimado a su lanza, y yo sobre mi rucio, molidos y cansados de las pasadas refriegas, nos pusimos a dormir como si fuera sobre 4 colchones de pluma. Especialmente yo dormí con tan pesado sueño que quienquiera que fue tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre 4 estacas que puso a los 4 lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó debajo de mí al rucio sin que yo lo sintiese. Eso es cosa fácil y no acontecimiento nuevo, que lo mismo le sucedió a Sacripante cuando, estando en el cerco de Albraca, con esa misma invención, le sacó el caballo de entre las piernas aquel famoso ladrón llamado Brunello. Amaneció, prosiguió Sancho, y apenas me hube entremecido cuando, faltando las estacas, di conmigo en el suelo una gran caída. Miré por el jumento y no le vi. Acudieronme lágrimas a los ojos e hice una lamentación que, si no la puso el autor de nuestra historia, puede hacer cuenta que no puso cosa buena. Al cabo de no sé cuántos días, viniendo con la señora princesa, mi comicona, conocí mi asno, y que venía sobre él en hábito de gitano aquel ginés de pasamonte, aquel embustero y grandísimo maleador que quitamos mi señor y yo de la cadena. No está en eso el hierro, replicó Sansón, sino en que antes de haber parecido el jumento, dice el autor que iba a caballo Sancho en el mismo rucio. A eso, dijo Sancho, no sé qué responder, sino que el historiador se engañó, o ya sería descuidado el impresor. Así es, sin duda, dijo Sansón, pero ¿qué se hicieron los 100 escudos? ¿Deshiciéronse? Respondió Sancho. Un paréntesis, respondió Sancho. Y ahora vamos al capítulo 5 con María Herraiz, si es tan amable. Gracias, Teresa. De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza y otros sucesos dignos de feliz recordación. Llegando a escribir el traductor de esta historia, este 5º capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía, y así prosiguió diciendo: llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta, tanto que la obligó a preguntarle: ¿qué traes, Sancho amigo, que tan alegre venís? A lo que él respondió: mujer mía, si Dios quisiera bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro. No os entiendo, marido, replicó ella, y no sé qué queréis decir en eso de que os holgaredes, si Dios quisiera. De no estar contento, que mager tonta, no sé yo quién recibe gusto de no tenerle. Mirad, Teresa, respondió Sancho, yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo Don Quijote, el cual quiere, la vez
tercera salir a buscar las aventuras, y yo vuelvo a salir con él porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza que me alegra de pensar si podré hallar otros 100 escudos como los ya gastados, puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos. Y si Dios quisiera darme de comer a pie enjuto y en mi casa, sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa y no más de quererlo. Claro está que mi alegría fuera más firme y valedera, pues que la tengo ya mezclada con la tristeza de dejarte. Así que dije bien que holgara, si Dios quisiera, de no estar contento. Mirad, Sancho, replicó Teresa, después que os hicisteis miembro de caballero andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda. Basta que me entienda Dios, mujer, respondió Sancho, que Él es el entendedor de todas las cosas, y quédese esto aquí, y advertid, hermana, que os conviene tener cuenta estos 3 días con el rucio, de manera que esté para armas tomar, dobladle los piensos, requerid la albarda y las demás jarcías, porque no vamos a bodas, sino a rodear el mundo y a tener dares y tomares, con gigantes, con endriagos y con vestiglos, y a oír silbos, rugidos, bramidos y baladros, y aun todo esto fuera flores de cantueso, si no tuviéramos que entender con yangüeses y con moros encantados. Con moros encantados, y seguimos con el capítulo 5. Un aplauso para María, con Antonio Campo. Un aplauso, sí, ¿por qué? ¿No os gusta el aplauso? ¿Por qué se lo voy a decir? Para no perder tiempo. Es que si no, bien creo, yo, marido, replicó Teresa, que los escuderos andantes no comen el pan de balde. Y así quedaré rogando a nuestro Señor os saque presto de tanta mala aventura. Yo os digo, mujer, respondió Sancho, que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto. Eso no, marido mío, dijo Teresa. Viva la gallina, aunque sea con su pepita. Vivid vos y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno salisteis del vientre de vuestra madre y sin gobierno habéis vivido hasta ahora y sin gobierno os iréis o os llevarán a la sepultura cuando Dios fuere servido. Como esos hay en el mundo que viven sin gobierno y no, por eso dejan de vivir y de ser contados en el número de las gentes. La mejor salsa del mundo es el hambre, y como ésta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Advertid que Sanchico tiene ya 15 años cabales y es razón que vaya a la escuela si es que su tío, el abad, le ha de dejar hecho de la iglesia. Mirad también que Marisancha, vuestra hija, no se morirá si la casamos, que me va dando barruntos que desea tanto tener marido como vos deseáis veros con gobierno. Y en fin, mejor parece la hija mal casada que bien abarganada. A buena fe, respondió Sancho, que si Dios me llega a tener algo que, el gobierno, que tengo que casar a mi hija, mujer mía, a Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señora. Eso no, Sancho, respondió Teresa, casadla con su igual, que no es lo más acertado.
que si de los zuecos la sacáis a chapines y de saya parda de catorceno a verdugado y saboyanas de seda, y de una marica y un tú a una doña tal y señoría, no se ha de hallar la muchacha, y a cada paso ha de caer en 1000 faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera. Calla, boba, dijo Sancho, que todo será usarlo 2 o 3 años, que después le vendrá el señorío y la gravedad como de molde. Y como no, ¿qué importa? Séase ella señoría y venga lo que viniere. Gracias, Antonio. Venga lo que viniere, el capítulo 6, con Mercedes Dubois. Capítulo 6. De lo que le pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes capítulos de toda la historia. En tanto que Sancho Panza y su mujer Teresa Cascajo pasaron la impertinente referida plática, no cesaban ociosas la sobrina y el ama de Don Quijote, que por 1000 señales iban coligiendo que su tío y señor quería desgarrarse la vez tercera y volver al ejercicio de su, para ellas, malandante caballería. Procuraban por todas las vías posibles apartarles de tan mal pensamiento, pero todo era predicar en desierto y majar en hierro frío. Con todo esto, entre otras muchas razones que con él pasaron, le dijo el ama: en verdad, señor mío, que si vuestra merced no afirma el pie llano y se está quedo en su casa y se deja de andar por los montes y por los valles como ánima en pena buscando esas que dicen que se llaman aventuras, a quien yo llamo desdichas, que me tengo de quejar en voz y en grita a Dios y al rey, que pongan remedio en ello. A lo que respondió Don Quijote: ama, lo que Dios responderá a tus quejas yo no lo sé, ni lo que ha de responder su majestad tampoco. Y solo sé que si yo fuera rey me excusara de responder a tanta infinidad de memoriales impertinentes como cada día le dan, que uno de los mayores trabajos que los reyes tienen, entre otros muchos, es el estar obligados a escuchar a todos y a responder a todos, y así no querría yo que cosas mías le diesen pesadumbre. A lo que dijo el ama: díganos, señor, ¿en la corte de su majestad no hay caballeros? Sí, respondió Don Quijote, y muchos, y es razón que los haya, para adorno de la grandeza de los príncipes y para ostentación de la majestad real. Pues no sería vuestra merced, replicó ella, uno de los que a pie quedo sirviesen a su rey señor, estándose en la corte. Mira, amiga, respondió Don Quijote, no todos los caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes. De todos ha de haber en el mundo, y aunque todos seamos caballeros, va mucha diferencia de los unos a los otros, porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo, mirando un mapa, sin costarles blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed, pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al sol, al frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies, y no solamente conocemos los enemigos pintados, sino en su mismo ser, y en todo trance y en toda ocasión los acometemos, sin mirar en niñerías ni en las leyes de los desafíos, si lleva o no lleva más corta la lanza o la espada, si trae sobre sí reliquias o algún engaño encubierto, si ha de partir y hacer tajadas el sol o no, con otras ceremonias de este jaez que se usan en los desafíos particulares de persona a persona, que tú no sabes y yo sí. Y has de saber más, que el buen caballero andante, aunque vea 10 gigantes que con las cabezas no solo tocan, sino pasan las nubes, y que a cada uno le sirven de piernas 2 grandísimas torres, y que los brazos asemejan árboles de gruesos y poderosos navíos, y cada ojo como una gran rueda de molino y más ardiendo que un horno de vidrio, no le han de espantar en manera alguna, antes con gentil continente y con intrépido corazón, los ha de acometer y embestir, y si fuere posible, vencerlos y desbaratarlos en un pequeño instante, aunque viniesen armados de unas conchas de un cierto pescado que dicen que son más duras que si fuesen de diamantes, y en lugar de espadas
trujesen cuchillos tajantes de damasquino acero, o porras ferradas con puntas asimismo de acero, como yo las he visto más de 2 veces. Todo esto he dicho, ama mía, porque veas la diferencia que hay de unos caballeros a otros, y sería razón que no hubiese príncipe que no estimase en más esta segunda, o por mejor decir primera especie de caballeros andantes, que según leemos en sus historias, tal ha habido entre ellos que ha sido la salud no solo de un reino, sino de muchos. Gracias. Un aplauso. Ah, Señor mío, de la mano de Anne Miguel. Ah, Señor mío. Ah, Señor mío. Señor mío, dijo a esta sazón la sobrina. Advertí a vuesa merced que todo eso que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira. Y sus historias, ya que no las quemasen, merecían que a cada una se le echase un San Benito o alguna señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las buenas costumbres. Por el Dios que me sustenta, dijo Don Quijote, que si no fueras mi sobrina derechamente como hija de mi misma hermana, que había de hacer un tal castigo en ti, por la blasfemia que has dicho, que sonara por todo el mundo. ¿Cómo que es posible que una rapaza que apenas sabe menear 12 palillos de landas se atreva a poner lengua y a censurar las historias de los caballeros andantes? ¿Qué dijera el señor Amadís si lo tal oyera? Pero a buen seguro que él te perdonara, porque fue el más humilde y cortés caballero de su tiempo, y además gran amparador de las doncellas. Mas tal te pudiera haber oído que no te fuera bien de ello, que no todos son corteses ni bien mirados. Algunos hay follores y descomedidos. Ni todos los que se llaman caballeros lo son, en todo, que unos son de oro, otros de alquimio, y todos parecen caballeros, pero no todos pueden estar al toque de la piedra de la verdad. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros, y caballeros altos hay que parece que aposta mueren por parecer hombres bajos. Aquellos se levantan o con la ambición o con la virtud. Estos se abajan o con la flojedad o con el vicio. Y es menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos maneras de caballeros tan parecidos en los nombres y tan distantes en las acciones. Válame Dios, dijo la sobrina, que sepa vuestra merced tanto, señor tío, que si fuese menester en una necesidad, podría en un púlpito e irse a predicar por esas calles, y que con todo esto dé en una ceguera tan grande y en una sandez tan conocida, que se dé a entender que es valiente siendo viejo, que tiene fuerzas estando enfermo, y que endereza tuertos estando por la edad agobiado, y sobre todo que es caballero no lo siendo, porque aunque lo puedan ser los hidalgos, no lo son los pobres. Tienes mucha razón, sobrina, en lo que dices, respondió Don Quijote, y cosas te pudiera yo decir cerca de los linajes que te admirarán, pero por no mezclar lo divino con lo humano, no las digo. Mirad, amigas, a 4 suertes de linajes y estadme atentas. Se pueden reducir todos los que hay en el mundo, que son estas. Unos que tuvieron principios humildes y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grandeza. Otros que tuvieron principios grandes y los fueron conservando y los conservan y mantienen en el ser que comenzaron. Otros que aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta, como pirámide, habiendo disminuido y aniquilado su principio hasta parar en no nada, como lo es la punta de la pirámide, que respecto de su base o asiento no es nada. Otros hay, y estos son los más, que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, y así tendrán el fin, sin nombre, como el linaje de la gente plebeya y ordinaria. De los primeros que tuvieron principio humilde y subieron a la grandeza que ahora conservan, te sirva de ejemplo la casa otomana, que de un humilde y bajo pastor que le dio principio,
está en la cumbre que le vemos. De lo que pasó Don Quijote con su escudero, saltamos al capítulo 7 con María Pérez Rabazo. Adelante. Muchas gracias. ¿Tengo yo el capítulo quito? No. Así es esto. Perdón. Vamos a empezar el capítulo 7, como dice aquí mi compañera. De lo que pasó Don Quijote con su escudero, con otros sucesos... No se oye. Empiezo. De lo que pasó Don Quijote con su escudero, con otros sucesos famosísimos. Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor, cuando dio en la cuenta de sus tratos, y imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de su tercera salida, y tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbre, se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. Hallóle paseándose por el patio de su casa, y viéndole se dejó caer ante sus pies, trasudando y congojosa. Cuando la vio Carrasco con muestras tan doloridas y sobresaltadas, le dijo: ¿qué es esto ahora, señora ama? ¿Qué le ha acontecido? Que parece que se le quiere arrancar el alma. No es nada, señor Sancho mío, sino que mi amo se sálese sin duda. ¿Y por dónde se sale, señora? Preguntó Sancho. ¿Háseles roto alguna parte de su cuerpo? No se sale, respondió ella, sino por la puerta de su locura. Quiero decir, señor bachiller de mi ánimo, que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, a buscar por ese mundo lo que él llama aventuras, que yo no puedo entender cómo les da ese nombre. La vez primera nos lo volvieron atravesando sobre un jumento, molido a palos. La segunda vino en un carro de bueyes metido y encerrado en una jaula, a donde él se daba a entender que estaba encantado, y venía tal el triste que lo conociera la madre que le parió. Flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro, que para verle devolver algún tanto en sí, gasté más de 600 huevos, como lo sabe Dios y todo el mundo, y mis gallinas, que no me dejarán mentir. Eso creo yo muy bien, respondió el bachiller, que esas son tan buenas, tan gordas y tan bien criadas, que no dirán una cosa por otra si reventase. En efecto, señora ama, no hay otra cosa, ni ha sucedido otro desmán alguno, sino el que se teme que quiere hacer el señor Don Quijote. No, señor, respondió ella. Pues no tenga pena, respondió el bachiller, sino váyase enhorabuena a su casa y téngame aderezado de almorzar alguna cosa caliente, y de camino vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sabe, que yo iré luego allá y verá maravillas. Cuitada de mí, replicó el ama. La oración de Santa Apolonia, dice vuestra merced que rece, eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sido sino de los cascos. Yo, de lo contrario, se lo digo, señora ama, váyase y no se ponga a disputar conmigo, pues sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más que bachillear, respondió Carrasco. Y con esto se fue el ama, y el bachiller fue luego a buscar al cura, a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo, en el que estuvieron encerrados Don Quijote y Sancho. Pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia. Dijo Sancho a su señor: señor, ya yo tengo reducida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced a donde quisiera llevarme. Reducida, has de decir, Sancho, dijo Don Quijote, que no relucida.
1 o 2 veces, respondió Sancho. Si mal no me acuerdo, he suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos, si es que entiende lo que quiero decir en ellos, y que cuando no los entienda, diga, Sancho, o diablo, no te entiendo, y si yo no me declararé, entonces podrá enmendarme que yo soy tan fócil. No te entiendo, Sancho, dijo luego don Quijote, pues no sé qué quiere decir soy tan fócil. Tan fócil quiere decir, respondió Sancho, soy tan así. Menos te entiendo ahora, replicó don Quijote. Pues si no me puede entender, respondió Sancho, no sé cómo lo diga, no sé más, y Dios sea conmigo. Ya, caigo, respondió don Quijote en ello. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero, que tomarás lo que yo te dijere y pasarás por lo que yo te enseñare. Apostaré yo, dijo Sancho, que desde el principio que me caló y me entendió, sino que quiso turbarme por oírme decir otras doctrinas patochadas. Gracias, podrá ser, replicó. Gracias. Paula Losada, seguimos con el capítulo 7. ¿Dónde está Paulita? Te doy gracias, Reste. Apostaré yo, dijo Sancho, que desde el principio me caló y me entendió. Perdón, ya lo he leído. Podrá ser, replicó don Quijote. Y en efecto, ¿qué dice Teresa? Teresa dice, dijo Sancho, que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale una toma que 2 te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es loco. Y yo lo digo también, respondió don Quijote. Decís, Sancho amigo, pasad adelante, que habláis hoy de perlas. Es el caso, replicó Sancho, que como vuestra merced mejor sabe, todos estamos sujetos a la muerte, y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se va el cordero como el carnero, y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida de las que Dios quisiere darle, porque la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida, siempre va depriesa, y no la harán detener ni ruegos, ni fuerzas, ni ceptros, ni mitras, según les publica voz y fama, y según nos lo dicen por esos púlpitos. Todo eso es verdad, dijo don Quijote, pero no sé dónde vas a parar. Voy a parar, dijo Sancho, en que vuesa merced me señale salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere, y que tal salario se me pague de su hacienda. Que no quiero estar a mercedes que llegan tarde, mal o nunca. Con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea. Que sobre un huevo pone la gallina y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no se pierde nada. Verdad sea que si sucediese, lo cual ni lo creo ni lo espero, que vuesa merced me diese la ínsula que me tiene prometida, no soy tan ingrato, ni llevo las cosas tan por los cabos, que no querré que se aprecie lo que montare la renta de la tal ínsula y se descuente de mi salario gata por cantidad. Sancho amigo, respondió don Quijote, a las veces tan buena suerte suele ser gata como rata. Ya entiendo, dijo Sancho, yo apostaré que había de decir rata y no gata, pero no importa nada, pues vuesa merced me ha entendido. Y tan entendido, respondió don Quijote, que he penetrado lo último de tus pensamientos, y sea el blanco que tiras con las innumerables saetas de tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes ejemplo que me descubriese y mostrase por algún pequeño resquicio qué es lo que solían ganar cada mes o cada año. Pero yo he leído todas o las más de sus historias y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero. Solo sé que todos servían a merced y que cuando menos se lo pensaban, si a sus señores les había corrido bien la suerte, se hallaban premiados con una ínsula o con otra cosa equivalente, y por lo menos quedaban con título y señoría. Si con estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora, que pensar que yo he de sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante es pensar en lo excusado. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa y declarad a vuestra Teresa mi intención. Y si ella gustare y vos gustaredes de estar a merced conmigo, bene cuiden, y si no, tan amigos como antes,
que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y advertid, hijo mío, que más vale buena esperanza que ruin posición, y buena queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender que también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos. Y finalmente quiero decir y os digo que si no queréis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, que Dios quede con vos y os haga un santo, que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos y no tan empachados ni habladores como vos. Gracias. Gracias. Gracias,